Bienvenidos al podcast de la Escuela Dominical Iglesia Ebenecer, donde nos reunimos para crecer en la fe, explorar la palabra de Dios e inspirarnos en su presencia. Aquí en Iglesia Ebenecer, creemos que Dios es nuestra ayuda, nuestra fortaleza y nuestro fundamento. Ya sea que sea un miembro de nuestra familia de la Iglesia desde hace mucho tiempo o que sintonice por primera vez, nos alegra que esté aquí. Únase a nosotros mientras nos sumergimos en las Escrituras. Celebramos el amor de Cristo y nos animamos unos a otros en nuestro caminar con Dios. Preparémonos para ser bendecidos, desafiados y renovados juntos. Gracias por escuchar y que la palabra de Dios toque tu corazón hoy. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube @Iglesia Ebenecer Live para que nunca te pierdas un episodio o servicio en vivo. Dios los bendiga a todos y vamos a sumergirnos. Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Un saludo a todos. Oye, nos vamos a sumergir en unos textos, realmente fascinantes, Sí. que exploran temas que, siguen siendo tan importantes en la actualidad como lo fueron hace siglos. Exacto. Justicia, redención y esa promesa divina de restauración, ¿no? Sí es. Y los textos que tenemos sobre la mesa son los libros de los profetas menores, Joel, Abdías y Zacarías. Correcto. Específicamente la lección número 5 titulada Dios enderezará todas las cosas del 30 de marzo de 2025. Ajá. Nuestra misión durante los próximos minutos, será extraer las ideas clave y entender su significado profundo para todos ustedes. Me parecía perfecto. Y para empezar, ¿qué te parece si nos adentramos en el libro de Abdías? Te la parece genial. Curiosamente, el libro más breve de todo el Antiguo Testamento. Así es. Y aquí el foco está puesto sobre la nación de Edom, ¿verdad? Y el tema central que emerge con mucha fuerza es la arrogancia y las consecuencias inevitables que esta trae consigo. Exacto, porque Edom y Judá compartían un linaje ancestral, eran pueblos hermanos en cierto modo. Sin embargo, cuando Judá se encontró en momentos de gran dificultad, Edom no solo se mantuvo al margen, sino que actuó con una marcada superioridad, una altivez que, como veremos, no pasó desapercibida por Dios. Claro, y es interesante, ¿no? Porque si nos detenemos un momento en la geografía de Edom, Ajá. estaban ubicados al sureste de Israel, rodeados por el desierto. Sí. Lo que les ofrecía una defensa natural considerable. Uno podría pensar que esa ubicación estratégica les daría cierta seguridad, ¿no? Claro, por supuesto. Pero Abdías nos muestra una verdad fundamental. La confianza depositada únicamente en defensas terrenales y en el poderío militar resulta completamente insuficiente frente al juicio divino. Totalmente. El profeta Abdías subraya que ninguna fortaleza terrenal, por inexpugnable que parezca, puede oponerse al poder de Dios. Y la arrogancia, como si fuera una ley universal, precede a la caída. Y la historia de Edom es un claro ejemplo de ello. Históricamente vemos cómo este juicio se materializa con la invasión de los babilonios alrededor del año 586 a.C. Claro. O sea, su autoconfianza, su superioridad resultó ser una completa ilusión. Y aquí, creo que hay una lección clave para todos nosotros, ¿no? Es reconocer cómo esa superioridad desmedida, especialmente ante la adversidad ajena, conduce en última instancia a la autodestrucción. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia, ¿verdad? Y no se trató simplemente de una actitud pasiva, ¿no? De sentirse superiores. Abdías detalla acciones específicas, incluso crueles, podríamos decir, de Bardón contra Judá durante su sufrimiento. Se regocijaron por su ruina, saquearon sus posesiones, se aprovecharon de su dolor, bloquearon las rutas de escapes de quienes huían e incluso entregaron a algunos de los que habían logrado escapar. Es un cuadro bastante desolador, ¿no? Sí. La destrucción de Bardón fue una consecuencia directa de esta maldad activa, exacerbada, por supuesto, por su falta de compasión hacia sus parientes cercanos en un momento de extrema necesidad. Y esto nos lleva a una reflexión crucial, ¿no? Sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad que tenemos hacia los demás, particularmente hacia aquellos con quienes compartimos lazos cercanos. Y fíjate que la fuente menciona un término alemán muy expresivo, Schadenfreude. Ah, sí. No sé si lo conocías. Sí, lo conozco. Te describe ese sentimiento de alegría maliciosa ante la desgracia ajena. Ajá. Parece que esa era una característica distintiva de la actitud de Edom al presenciar la caída de Judá a manos de Babilonia. Es que Schadenfreude es un concepto muy poderoso porque encapsula perfectamente la bajeza de la reacción de Edom, ¿no? En lugar de mostrar solidaridad, en lugar de mostrar ayuda, encontraron satisfacción en el sufrimiento de sus vecinos. Sí.
Y Abdías nos revela las graves implicaciones que una actitud como esa tiene a los ojos de Dios. Y eso nos lleva a una pregunta, creo, importante para todos nosotros, ¿no? ¿En qué momentos, quizás sutiles, podemos caer en la tentación de sentir esa schadenfreude? De cómo podemos cultivar activamente la empatía en su lugar. Bueno, cambiemos de libro. Pasemos a Joel. Parece bien. Cronológicamente, su ubicación es un poco más debatida, ¿no? Pero su mensaje sobre el juicio que recaerá sobre las naciones que oprimieron al pueblo de Dios resuena con una gran claridad. Exacto. Y es que Joel describe cómo estas naciones trataron al pueblo de Dios como si fueran simples objetos de comercio. Vendían niños y niñas por vino y placeres efímeros, demostrando una falta absoluta de consideración por su valor intrínseco como seres humanos. Y este pasaje resulta particularmente escalofriante, ¿no? Porque nos conecta directamente con la terrible realidad de la trata de personas, un problema que lamentablemente persiste a nivel global en nuestros días. La fuente señala que millones de personas son víctimas de diversas formas de explotación, desde el trabajo forzado hasta la explotación sexual. Es impactante cómo un problema tan antiguo sigue siendo una lacra en nuestra sociedad moderna, ¿no? Es una realidad muy oscura que nos recuerda que la explotación humana es una afrenta directa a la dignidad inherente de cada persona. Cada ser humano ha sido creado a imagen de Dios, y este tipo de trato viola las protecciones fundamentales contra la esclavitud y la opresión que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y lo fascinante aquí es ver cómo un problema que nosotros consideramos tan moderno en realidad tiene raíces tan profundas en la historia de la humanidad y cómo las Escrituras lo condenan de una forma tan contundente. Pero en medio de este mensaje de juicio, Joel también despliega una poderosa promesa de redención para Judá. Sí. A pesar de sus propias transgresiones, Dios había ofrecido perdón por muchos de sus pecados y extendía una esperanza firme hacia el futuro. Y esta promesa, tal como destaca la fuente, trasciende generaciones. Exacto, porque a pesar de los juicios pasados o presentes que nosotros podamos enfrentar, la promesa de perdón y restauración a través de Jesús nos ofrece una esperanza eterna y la perspectiva de un futuro libre de sufrimiento. La gracia divina es un tema recurrente en las Escrituras y, bueno, Joel nos permite vislumbrar esa gracia incluso en un contexto marcado por el juicio. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo podemos aferrarnos a esta promesa de redención en nuestras propias vidas, cómo podemos ser portadores de esa esperanza para otros que sufran injusticia. Difícilmente nos adentramos en el libro de Zacarías. Vamos allá. Este texto fue escrito después del exilio en Babilonia, en un momento en que el pueblo regresaba a su tierra con la esperanza de reconstrucción. Ajá. El mensaje central aquí es precisamente esa esperanza y la restauración de Jerusalén junto con la promesa de la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. En una visión muy cargada de simbolismo, Zacarías observa a un hombre midiendo Jerusalén. Esto no se limita a un acto literal de planificación urbana, sino que señala la intención divina de reconstruir la ciudad a una escala magnífica, una ciudad tan llena de habitantes que ya no necesitaría murallas protectoras. ¿Y cuál sería su defensa definitiva? Ajá. La presencia misma de Dios. Es una imagen muy potente, ¿no? Una ciudad sin muros que nos habla de una confianza radical en la protección divina. Es una imagen muy poderosa, sin duda. Dios mismo se declara como un muro de fuego alrededor de Jerusalén y como su gloria en medio de ella. Ofrece una seguridad y una protección divina que ninguna estructura física podría jamás igualar. Exacto. Es una promesa de seguridad que trasciende lo material. Y esta promesa va de la mano con un llamado apremiante al pueblo de Dios que aún permanecía exiliado en Babilonia. Ajá. Un llamado a regresar a su hogar. Dios los considera la niña de sus ojos, una expresión de profundo amor y cuidado, y promete actuar en contra de aquellos que los oprimieron. Lo fascinante aquí es esa intimidad de la relación que Dios busca con su pueblo, una relación marcada por la protección y el afecto. Y la idea de que Dios habitará en medio de su pueblo es un tema central en Zacarías. Fíjese. Y la alegría que emana de su presencia es palpable en el texto. Además, esta promesa no se restringe únicamente al pueblo de Israel. Claro. Se profetiza que muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, formando un solo pueblo. Esto amplía enormemente el alcance de la promesa, ¿no? Totalmente, porque la promesa de Dios no conoce fronteras étnicas ni culturales, se extiende a numerosas naciones que reconocerán que el Señor de los ejércitos ha enviado a Zacarías. La presencia de Dios es inclusiva y abraza a todos aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. Y esto plantea una reflexión muy importante para nosotros, ¿no?
¿Cómo podemos ser testigos de esta inclusión en nuestras propias vidas y comunidades? Vemos entonces la importancia del llamado divino a su pueblo para regresar, tanto física como espiritualmente, y la promesa inquebrantable de que Él estará siempre con ellos. Así es. Esa promesa tuvo un cumplimiento parcial con la reconstrucción de Jerusalén después del exilio, pero también apunta hacia una realidad más profunda y continua de la presencia de Dios con su pueblo a lo largo de la historia, una presencia que nosotros podemos experimentar hoy. En definitiva, estos 3 profetas, aunque sus libros sean relativamente cortos, nos brindan una visión bastante integral del carácter de Dios, su justicia inquebrantable frente a la arrogancia y la opresión, su misericordia infinita y su promesa de redención. Y por supuesto, su anhelo profundo de habitar en medio de su pueblo, ofreciéndole protección y gloria. Recapitulando brevemente nuestra inmersión profunda de hoy, hemos explorado la seria advertencia contra la arrogancia que encontramos en Abdías, el juicio contra la terrible injusticia de la trata de personas y la maravillosa promesa de redención en Joel, y la inspiradora visión de restauración y la presencia constante de Dios en Zacarías. Exacto. Y hemos visto un hilo conductor, ¿no?, que une esos textos. La arrogancia y la falta de compasión acarrean consecuencias inevitables, mientras que el arrepentimiento sincero y la fe abren el camino hacia la redención y la restauración que solo Dios puede ofrecer. La promesa de Dios de enderezar todas las cosas es una fuente constante de esperanza, incluso cuando enfrentamos dificultades e injusticias en el mundo que nos rodea. Nos invita a una reflexión profunda. Piensa por un momento. Sí. ¿De qué maneras sutiles puede la arrogancia infiltrarse en nuestras vidas personales o incluso en las estructuras de nuestras sociedades? ¿Cómo podemos cultivar activamente la compasión y la humildad en su lugar? Y ante las múltiples formas de injusticia que presenciamos en el mundo, ¿cómo podemos mantenernos firmes en la promesa de que Dios, en última instancia, actuará? ¿Cómo podemos buscar la redención y la justicia para aquellos que sufren? Finalmente, y quizás lo más personal, ¿de qué maneras experimentas esa presencia protectora y gloriosa de Dios en tu propia vida? La promesa hecha a Jerusalén de que Dios estaría en medio de ella sigue vigente hoy para todos aquellos que depositan su confianza en Él. Es una pregunta profunda para meditar y explorar en tu propio camino. Totalmente de acuerdo. El podcast de la Escuela Dominical de Iglesia Ebenezer es presentado por el Ministerio de Escuela Dominical de la Iglesia Ebenezer, Sefner, Florida. Iglesia Ebenezer está ubicada en 11505 Colony Hildere, Sefner, Florida 335584, y nos encantaría conectarnos con usted. No dude en ponerse en contacto con nosotros en iglesiaebenezer.com para obtener más información sobre nuestro ministerio y los próximos eventos. Si te está gustando el podcast, ayúdanos a difundir el mensaje del amor de Dios. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Iglesia Ebenezer en vivo, para no perderte ningún episodio. Su apoyo nos ayuda a llegar a más personas con el Evangelio. Gracias por ser parte de la familia de Iglesia Ebenezer. Que Dios los bendiga y esperamos tener noticias suyas pronto.